bien, pues primeramente le queremos agradecer por su tiempo y por haber aceptado lo que es esta breve entrevista. Anteriormente, de hecho, ya le habían entrevistado para conocer un poquito sobre el enfoque psicoanalista y en este caso pues nos gustaría volverle a hacer una entrevista, pero para la parte de conocer más las técnicas terapéuticas que se utilizan en este enfoque. ¿Nos podría regalar antes que nada su nombre, por favor? Bien, mi nombre es Rosa María Telles Barragán, soy psicóloga y psicoterapeuta psicoanalítica. Muy bien, entonces como primera pregunta me gustaría preguntarle ¿qué técnicas psicoterapéuticas utiliza con mayor frecuencia en su práctica profesional y nos podría explicar brevemente en qué consisten estas técnicas? Bueno, miren chicos, antes que nada decirles que dentro del enfoque psicoanalítico pues está el tratamiento clásico, que es como la imagen que todos tienen del psicoanálisis, del diván y de larga duración, que en la actualidad ya no se usa. Hoy es la psicoterapia psicoanalítica, que es cara a cara y es de corta duración. Entonces, esta psicoterapia psicoanalítica a su vez se divide en tres: psicoterapia expresiva, psicoterapia de apoyo y psicoterapia breve o de crisis. Entonces, dependiendo ahora sí de la situación del paciente, si tiene algún tipo de trastorno, utilizamos a la psicoterapia expresiva o la de apoyo o la de breve. La expresiva básicamente es pacientes que tienen dificultad en el manejo de sus emociones, ¿sí? Estamos hablando desde depresiones leves, trastornos de ansiedad, ¿sí? Y la psicoterapia de apoyo, ahí son pacientes un poquito más graves, vamos a decirlo así, depresiones profundas, cuestiones, riesgos suicidas, pacientes psicóticos ambulatorios, trastornos como más graves. Y la psicoterapia breve es para los pacientes que están en situación de crisis, ya sea porque estuvieron expuestos a alguna situación traumática. Entonces, cada uno de estos formas de psicoterapia pues emplea técnicas específicas, ¿sí?, para lograr el objetivo de cada uno. Pues creo que ya lo comentó un poquito. Le vamos a preguntar cómo determina cuál técnica aplicar según las características o necesidades de cada paciente. Usted nos mencionó tres, pero ¿usted cómo sabe las necesidades del paciente o qué técnica aplicarle? Bueno, lo que pasa es que en psicoanálisis seguimos el modelo médico, ¿sí? ¿Qué hace el médico? Bueno, hace una valoración y después te da un tratamiento. Entonces, lo mismo pasa acá. Hacemos en las primeras sesiones, que puede ser una, dos o tres, que son como más entrevistas iniciales, en donde obtenemos toda la información lo mayor posible del paciente. Y si inclusive ya trae algún diagnóstico por un psiquiatra, en fin, por otro especialista, tomarlo en cuenta más los datos que nosotros recabemos. Entonces, en esas primeras sesiones tiene ese objetivo. Uno, conocer al paciente, identificar si tiene un trastorno y qué tipo de trastorno tiene. Y en base a eso, ahora sí ya decidimos qué tipo de psicoterapia emplear. Ok, y tomando en cuenta esto de que había dicho que se apoya también del modelo médico para saber las necesidades del paciente, aún así, además de las técnicas psicoanalíticas y de apoyarse de ese modelo, ¿emplea algún otro recurso o técnicas de otros enfoques terapéuticos o solamente es pura terapia psicoanalítica? Bueno, miren, ustedes seguramente a lo largo de la carrera se van a dar cuenta de que tenemos muchas cosas en común los enfoques. A veces nada más les cambiamos el nombre, ¿sí? O sea, puede haber algunas intervenciones que ustedes digan, eso es conductismo o eso es humanismo. En realidad, uno, porque pues le gusta o no su maestro Gabriel, el primer enfoque terapéutico fue psicoanálisis. Entonces, a partir de ahí se desarrollan los demás enfoques. Esto significa que van a tomar algunas cuestiones del psicoanálisis. Por eso es que a veces son muchas cosas muy parecidas, ¿no? De hecho, cuando yo tengo la oportunidad de platicar con otros colegas y comentamos, es que el psicoanálisis, eso que tú dices, se llama así. Es que el conductismo lo llamamos así. Entonces, en realidad, decir que no uso ningún otro tipo de otros enfoques
pues no sería tan preciso, ¿no? Porque, les repito, hay muchas cosas que usamos que son muy parecidas. Por ejemplo, catarsis, insight, son términos que se emplean tanto en psicoanálisis como en humanismo, ¿sí? Manejo de resistencias es muy parecido al manejo que hace el conductismo sobre los reforzamientos y todo eso. Entonces, solamente son como otros nombres, pero son muy parecidas las técnicas. Okay. ¿Y qué tipos de trastornos o motivos de consulta son los que más atiende actualmente? ¿Cómo son los pacientes que les llegan? Yo atiendo pacientes adultos. En algún tiempo, después de hacer la formación de psicoterapia de adultos, empecé a estudiar la psicoterapia infantil. En realidad me dediqué poco tiempo a los niños. Creo que llegó el momento que mis habilidades, capacidades, no por los niños, sino por los papás, que a veces luego ellos eran los que retiraban del tratamiento a los chicos, y me di cuenta que en realidad el 90% de los problemas de los niños tienen que ver con su dinámica familiar. Entonces, que en realidad en muchas ocasiones que necesitaban el tratamiento eran los adultos, y trabajando con los adultos y resolviendo algunas cosas de su dinámica familiar, pues el comportamiento de los niños cambió. Entonces, bueno, me enfoqué más a la terapia de adultos, y en la terapia de adultos pues es muy común los trastornos depresivos, los trastornos de ansiedad, ¿qué más? Conflictos en las relaciones interpersonales, relación de pareja, relación con la familia, los amigos, relaciones laborales, ¿sí? También soy terapeuta de parejas, y en la terapia de parejas pues es mucho las cuestiones de la confianza, desconfianza, por cuestiones de infidelidad, las cuestiones económicas, inclusive también, aunque a veces se le tacha mucho que el psicoanálisis se centra mucho en la sexualidad, no se centra totalmente en la sexualidad, sin embargo, la sexualidad sí sigue siendo un tema de consulta. Entonces sí sigue siendo un tema a tratar. Desafortunadamente, aunque ya hablamos más libremente de la sexualidad, ejercemos de manera más libre la sexualidad, sigue habiendo problemas en esa área. ¿Por qué? Porque sigue habiendo abusos sexuales infantiles, que eso afecta la sexualidad del adulto. Sigue siendo la sexualidad, les decía, a pesar de la libertad y todo, el hecho de que haya embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, para nosotros son síntomas que todavía tenemos cosas que trabajar con respecto a la sexualidad. Muy bien, y profundizando un poco más en esto, por ejemplo, en casos de depresión, ¿qué técnicas considera más útiles y cómo las aplican en el tratamiento? Dependiendo del grado de depresión. Si es una depresión leve, es decir, el paciente puede trabajar, puede llevar una vida casi normal, digamos, pero nada más tiene como este trastorno leve, es la psicoterapia expresiva, que es básicamente apoyar a que el paciente aprenda a manejar y expresar sus emociones de forma adecuada, ¿sí? Porque generalmente el paciente depresivo pues trae mucha culpa, a veces no cree que pueda y deba de expresar lo que siente, sobre todo el enojo, y entonces reprime el enojo, y ese enojo hacia afuera se vuelve contra el propio yo, ¿sí? Y entonces para nosotros esa es la causa de la depresión, además de que trae una colección de duelos no resueltos. Entonces lo que nosotros trabajamos específicamente con el depresivo es el manejo del enojo y la solución de sus duelos no resueltos. Pero si ya es una depresión más grave con ideación suicida o intento suicida, nos vamos a la psicoterapia de apoyo. Esta psicoterapia de apoyo es más directiva, inclusive es combinada con el tratamiento psiquiátrico. Generamos una red de apoyo con la familia porque finalmente es un paciente en riesgo, entonces somos más directivos y más activos. El terapeuta hace más cosas para la seguridad y la protección del paciente. ¿Cree que podría manejarnos como algún breve ejemplo de cómo es que se utiliza esta terapia expresiva y de apoyo? Sobre todo para los que pues, no conocemos muy bien las técnicas
que son del enfoque psicoanalista? Bueno, como te decía hace un momento, para nosotros la depresión tiene que ver con duelos no resueltos. Entonces lo que hacemos es trabajar justamente con el paciente todas las pérdidas, las separaciones que ha tenido, el cómo reaccionó, cómo lo solucionó o no lo solucionó. Es decir, volvemos como a activar esos procesos de duelo. Ustedes saben que los duelos tienen etapas, ¿sí? Entonces ver en qué etapa del proceso de duelo se quedó, a lo mejor se quedó desde la negación o se quedó desde el reclamo, desde el rechazo, qué sé yo, y a partir de ahí trabajar para que el paciente pueda ir pasando todas esas etapas y lo solucione. Igual lo del manejo del enojo, si como les decía, a los depresivos les cuesta mucho trabajo expresar el enojo, porque en muchas ocasiones por los estilos de crianza nos hacen pensar que si me enojo soy mala persona, que cómo voy a enojar con mi hermano, cómo voy a enojar con mi mamá, cómo voy a expresar el enojo, ese es ser mal persona, mal hijo, mal hermano. Y entonces todas estas cuestiones todas esas formas de pensar que vamos introyectando por nuestros estilos de crianza, pues que también imposibilitan que el paciente tenga un manejo adecuado de sus emociones. Entonces trabajamos sobre todo eso. El paciente depresivo leve. Hablamos de un paciente que es funcional, digamos, ¿sí? En el depresivo mayor, les decía que hacemos una red de apoyo, nos identificamos cuáles son las personas significativas para el paciente, que no necesariamente es la familia, a veces pueden ser los amigos, la pareja, un maestro, qué sé yo, y entonces a esa persona la integramos en el equipo porque es la persona que nos va a apoyar a que el paciente asista a consulta, tome sus medicamentos y dependiendo si ya es un paciente con alto riesgo o que ya tuvo intento, pues inclusive considerar la hospitalización, ¿sí? Entonces son, digamos, dependiendo de cada caso y qué tan en riesgo está el paciente, son las estrategias que implementamos. Muy bien, nos habló sobre las técnicas de apoyo y expresivas. ¿Alguna otra técnica que nos pueda mencionar que sea para la ansiedad? ¿Alguna diferente que nos pueda ejemplificar, por favor? Bueno, es que fíjense, chicos, las técnicas están muy relacionadas a cómo concebimos la enfermedad, ¿sí? Para el psicoanálisis, la ansiedad es el resultado de un conflicto no resuelto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Identificar cuál es ese conflicto no resuelto para trabajarlo y que el paciente lo solucione. Esa es una explicación desde el psicoanálisis. La otra explicación desde el psicoanálisis es que la ansiedad es la energía sexual que está recorriendo todo el organismo y que no tiene una salida. Entonces, habrá que ver en el paciente, en cada paciente, si la ansiedad es debido a su energía sexual que no encuentra una salida, o dos, si hay algún conflicto no resuelto, ¿sí? A veces puede ser una preocupación muy simple, pero en realidad esa preocupación simple trae un trasfondo. Generalmente esa preocupación simple es como lo emergente, pero en realidad hay algo más en el fondo, ¿sí? Porque el paciente ansioso, inclusive una de sus características es el insomnio y que sobrepiensa, ¿no? Entonces puede ser, por decir un ejemplo, es que yo salí de aquí y dije buenos días y nadie me contestó. Y ya todo el día traigo, ¿por qué no me contestaron? No les caigo bien, y traigo toda la rumiación, ¿no? Y no es que sea tan importante ese hecho, sino que eso tiene referencia con algo más, ¿sí? A lo mejor con mi necesidad de aprobación, a lo mejor con muchas otras cosas que se activan en ese momento ante la respuesta del no saludo. Y esas son las cosas que trabajamos. Bueno, también nos había comentado que por un breve tiempo atendió lo que era pues población infantil, pero pues se dedicó nada más a la población de adultos. Sí. Durante este breve tiempo también se utilizaba este tipo de técnicas. Con los niños se utiliza la terapia de juego. Okay. Dentro del psicoanálisis, la terapia de juego es lo que se usa en niños. Se arma la caja de juguetes y entonces el niño, a través de la manipulación de los juguetes, lo que hace es representar lo que vive en casa. O sea, basta con que tú veas a una niña jugando con su muñeca y te vas a dar cuenta cómo es la relación de ella y la mamá, ¿sí? Y cómo es la interacción. Entonces,
El juego en el psicoanálisis se utiliza para dos cosas, como diagnóstico, observas a los niños jugar y ahí pueden representar todo lo que viven, pero también como técnica de tratamiento, porque a través del juego tú haces intervenciones no directas al niño, sino a través de los juguetes o de los personajes que están ahí, con los que está interactuando, ¿sí? Entonces es diferente, con los niños es terapia de juego. Y desde su experiencia, ¿qué ventajas y limitaciones tienen las técnicas psicoanalíticas en comparación con las otras corrientes psicoterapéuticas? Bueno, yo creo que, digamos, lo complicado acá es que sí hay como ciertas condiciones para ser paciente en psicoanálisis. Sí, una de las condiciones es que el paciente tenga la capacidad de ensayo. ¿Qué es esto? Tenga la capacidad de darse cuenta que algo le pasa, que eso que le pasa afecta a su vida cotidiana, que no lo ha podido resolver solo y que ocupa ayuda. Para nosotros ese es un paciente. Entonces, alguien que viene porque me dijeron que tenía que venir, no es un paciente. Alguien que viene que porque en la escuela me dijeron que para hacer mis prácticas tengo que ir a terapia y tengo que tener 10 sesiones, ese es un estudiante de psicología, no es un paciente. Entonces, esa es una primera condición, que tenga esa capacidad de darse cuenta, que tenga la disposición, porque hay un encuadre en donde es un compromiso que tú generas de asistir, de ser puntual, de trabajar, ¿sí? Y pues no todas las personas están dispuestas a ese compromiso. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, digamos, esas pueden ser las limitaciones. ¿Sí? A diferencia a lo mejor de otros enfoques que digan, ay, pues si viene hoy y ya no viene en un año, no pasa nada. O sea, son diferentes formas de pensar y de trabajar, ¿no? ¿Y qué ventajas podría considerar usted que tendría con tal las técnicas psicoanalíticas en la cuestión del tratamiento para el paciente? Ok, esto mismo que les acabo de decir del encuadre, que haya un día, una hora, el que el paciente asista a la consulta, para unos puede ser, ay no, yo no quiero esto. Pero para otros sí les puede funcionar, porque para otros sí les da una seguridad, ¿sí? O sea, así como hay pacientes que pueden funcionar en otros enfoques que es como más libre, tú me hablas cuando tú quieras o vienes cuando tú quieras, les puede funcionar. Hay pacientes que eso les origina ansiedad, ¿cómo? Cuando yo quiera, no, es que yo necesito que me digas un día, una hora. Esos funcionan más acá, ¿sí? Porque eso les da seguridad. Entonces depende también de la personalidad del paciente, de su trastorno, que les pueda funcionar un enfoque como más con un encuadre a un enfoque que no tenga como todas esas condiciones. Pues por nuestra parte sería todo entonces. Nuevamente le agradecemos su tiempo y que haya podido responder a todas nuestras preguntas. Y pues muchísimas gracias. De nada.